¿qué te parece si hacemos una dinámica, como te decía, de preguntas rápidas, pues como el famoso Proust, de una pregunta y lo primero que se te venga a la mente para profundizar más en esto que hemos reflexionado? Las típicas preguntas para escritores. ¿Cuál fue el primer libro que te hizo resonancia de, hey, los libros son buenos? ¿Qué libro sería el primero que se te viene a la mente que te hizo hacer voltear y ver en los libros un gran recurso para la vida? Ay, el primero. Ah, qué fuerte. No sé por qué, porque estoy pensando de que en la primaria estaba esta dinámica de rincón de lectura, donde en los salones, eso muy bien, había libritos y no me acuerdo el nombre del libro, pero recuerdo que era el viaje, dos niñitos viajando en el tiempo. Y recuerdo que dije, no manches, qué chido esto. Y de ahí empecé a leer más, pero te estoy hablando de la primaria, ¿no? Entonces, ya de manera más consciente, a lo mejor que dije, wow, o sea, está súper chido esto, qué buen libro, está súper padre. Por ejemplo, en la prepa, creo que nos pusieron a leer la novela de Las intermitencias de la muerte de Saramago y Crónicas Marcianas de Bradbury, y dije, wow, sí, creo que cuando leí Bradbury dije, esto es literatura. Entonces, seguro hay otros, pero ahorita sí de respuesta rápida, pues yo creo que me acuerdo de esos, así que dije, órales. ¿Te gusta la relectura? Y si sí, ¿qué libro te gusta releer o qué libro tienes en la mente de decir, oye, si quiero releer algo, recurro a ese libro? Sí me gustan las relecturas, sobre todo creo que por la parte didáctica, para dar talleres y cursos, releo textos, cuentos, etcétera. Ahorita, por ejemplo, se me ocurrió un clásico que tuve que releer porque hice la adaptación, que fue Madame Bovary, y tengo ganas de volverlo a leer. Entonces, es un clásico que yo ahorita leo más contemporáneo de México, pero por ejemplo, es como estos lugares a los que puedes volver y sabes que vas a encontrar cosas chingoncísimas, como ver Breaking Bad por 10ª vez, puedo volver a ver la serie y sé que voy a encontrar más cosas y que va a ser genial. Entonces, las relecturas me encantan porque vuelves a leer un libro y vuelves a encontrar más cositas. Siguiente pregunta. ¿Te gusta escribir más en la mañana, tarde o noche? Noche, definitivamente. Y más de que me guste, aquí es muy ruidoso y luego yo me quejo mucho de mis vecinos porque de repente había uno o dos que eran súper imprudentes y no entendían que yo necesitaba, pues si no, silencio total, porque también sé que no soy dueña de la calle, pues mínimo que le bajaran. Entonces me tenía que esperar hasta la 1 o 2 de la mañana que ya se fueran para poder escribir. Y creo que ya de ahí se me quedó y en la noche es cuando escribo mejor. ¿Qué prefieres como herramienta de la escritura? ¿Lápiz, pluma o teclado? No importa si es de celular, de laptop, de lo que sea. Creo que pluma y después teclado, pero sí, yo todavía soy mucho de la pluma, la libreta, la hojita. Ujú. Tamaño de libreta o de hoja que te gusta, en la que te gusta escribir, ya que mencionas que te gusta escribir a mano, ¿qué tamaño es el que te gusta? ¿Tamaño carta, media carta, chiquitas, una libretita de esta? ¿Cuál es tu tamaño ideal para escribir a mano? Media carta, siempre media carta. Creo que todas o casi todas mis libretas, media carta. Es el tamaño ideal. Perfecto. Lectura que siempre recomiendas o que cuando te preguntan tu libro favorito, ¿cuál es el que inmediatamente te surge? Híjole, ahorita creo que diría Adela Fernández. Sí, o sea, cualquiera, Duerme Velas o Bajo Espinazo de la Noche, la amo, pero siempre digo que la conocí ya muy tarde, hace como 5 o 6 años la descubrí. Sí, y antes de eso, por ejemplo, siempre recomendaba, obviamente, otro clásico, porque igual leer literatura contemporánea, igual fue hace 4 años que empecé, y antes de eso, pues tenía lo de la universidad de leer puro clásico, entonces era de que Frankenstein, La Rebelión de los Ángeles, Hombres de Maíz, me gustaba también recomendar. Sí, pero ahorita diría Adela Fernández. Aquí hago un paréntesis, comunidad, y secundo eso, ¿no? Es decir, yo justamente el año pasado leí a Adela Fernández por recomendación de nuestra invitada, nuestra de hecho, aquí está el libro. Si vieron justamente mi análisis de lecturas del 2024, pues uno de los libros que más destaqué de mis lecturas, insisto, con este filtro, ¿no? De que yo recomendaría mis 85 libros que yo leí, todo lo recomendaría por ciertos aspectos, pero bueno, destaqué 20 para entrar al tren del mame de creador de contenido de letras y todo más por poner un número, escogí 20, aunque al final también hice menciones honoríficas por detalles muy particulares. Efectivamente, ¿no? Adela Fernández siempre la comentaste y siempre la mencionaste, muestra de ello que fue tu especialidad Sí. en la maestría y demás, y pues justamente el año pasado ya seguí tu recomendación y sí, totalmente válido. Maestro. Pero a ella ya le dedicaremos su debido tiempo, pero bueno, era con un margen de Sí. decir que efectivamente sí es verdad eso de que Adela Fernández y esa respuesta ahorita la que tienes en la punta de la lengua y a muchos nos has influido a acercarnos a la obra de esta escritora que poco a poco está tomando su lugar, ha sido pues, muestra de ellos que fue pues otra vez no editada por el Fondo de Por Cultura, ¿no? fin. Que entonces estuvo bastante bien. Siguiente pregunta de bote pronto. ¿Qué tipo de literatura o qué libro ni por aquí se te pasa a leer? O sea, un libro que tenga esta condición,
no me llama la atención. No significa que no lo vaya a acercar en algún momento, pero es, si lo puedo dejar relegando poco a poco, ¿qué libro, qué condición tiene que tener un libro, ya sea temática, tamaño, letra, lo que sea? ¿Qué condición tiene que tener un libro para que Jazmín diga, lo puedo relegar un rato? ¿Sabes qué? Y me ha pasado con libros y de repente manuscritos y cosas así. Estos, no quiero sonar prejuiciosa, pero estos discursos de poetas malditos, donde ya es como el mismo discurso de cada dos renglones decirle a las mujeres putas y yo soy el súper intelectual, todas mías y sí, o sea, con estos textos ya no puedo, donde es una cosificación sin... Porque hay discursos donde sí, ¿no? De repente dices como, ay, uy, no está tratando tan chido a las mujeres en su texto, pero hay un porqué, hay una justificación ya sea en el trasfondo, en el tema, en el personaje, pero cuando es nada más porque sí, y como que esa parte, una visión que te das cuenta que tiene quien lo escribió, o sea, no está cumpliendo una crítica en la trama, sino que de verdad lo creen, y creen que sí, que la mujer es adorno, no sé, o sea, estos discursos me tienen muy cansada, y si ha habido 2, 3, 4 libros que llegan a mis manos y que empiezo a ver eso y digo, ay, no, entonces, eso, sí, estos discursos misóginos, la verdad es que ya no los tolero. Perfecto. Hace rato mencionabas las series y demás a las que podrías volver. ¿Qué serie? Dime tres, porque ya mencionaste una, entonces para que no te repitas o ya quedarnos en esa, es ¿qué serie o series, o si quieres también mencionar alguna película, son las que te estimulan, ¿no? Ya sea para pasar un rato, para relajarte, para motivarte a escribir. ¿Cuáles serían esas películas, series que retomarías? ¿Cuál sería ese top 3? Película Predestinación, por siempre y para siempre. Es una película que seguiré viendo cada 3 semanas, 2 semanas, si se puede. La he visto 1000 veces y la volveré a ver. Sí, amo profundamente Predestinación y creo que sí te hace pensar muchas cosas y así. Series, bueno, dije Breaking Bad hace rato, pero Dark, por ejemplo, me encantó y esta no es tan oscura y de hecho yo creo que muchas personas dirán, no manches, pero, o sea, es que tiene, me gustan muchas cosas desesperadas, los diálogos, la historia, las narraciones, híjole, tiene muchas cosas. De repente sí es como, hay mucho privilegio, pero no manches, también tiene muchas cosas súper padres y complejas. Entonces, sí, también Esposas Desesperadas volvería a ella sin duda alguna. No, está bien, y sí, coincido contigo. Sí, ver eso, hablamos hace rato del privilegio, pero también ese privilegio te da que también tiene sus propios momentos de crisis y demás, aunque sea un entorno muy de la clase alta. Sí. Siguiente, ya casi para terminar estas preguntas así de rebote. Si te pudieras tú sintetizar en una sola palabra o frase, ¿cómo sería? Si Jazmín García Vázquez es igual a... Oh, híjole, qué loco. Estaba pensando en la palabra loca, pero a ver, voy a decir, no sé, persistente, digamos eso. Persistente. Persistentemente loca. Perfecto, me agrada eso. Y por última, así de bote pronto, primera lectura del 2025, ¿qué libro vas a leer? ¿Qué libro estás leyendo en estos momentos? Leí 2 plaquettes justo de esta colección de la tinta del silencio. No, pero esas todas fueron 2024 porque las leí estando en el tianguis, entonces no. Del 2025 ahorita estoy leyendo una novela que se llama Cocuta de Daniel Salgado. La empecé en 2024, pero la estoy retomando. Y 2025 tengo un par de libros de brujas que voy a empezar a leer, Historia de las Brujas, que ahorita lo estoy viendo, y Las Brujas, entonces sí van a ser como mis primeras lecturas. Y, o sea, tengo ahí como ya una lista de muchas lecturas pendientes, pero creo que empezaré con cuentos, el nuevo libro de Enid Carrillo, de ciencia ficción también. Quiero leer Parásitos Perfectos de Luis Carlos Barragán porque me voló la cabeza y solo he leído como 2, 3 cuentos de él. Quiero leer todo el libro y bueno, ya porque estoy alargando mucho la respuesta, pero serían esas las primeras lecturas. Crócuta, hay esos puntos de acuerdo con el buen Daniel, ¿no? Es decir, es muy buena novela, yo tuve la fortuna de leerla el año pasado, y pues sí, es otro hermano mexiquense, el de Chimalhuacán, entonces tenemos ahí ese aspecto, y Crócuta lo define bien, ¿no? Desde la perspectiva del thriller psicológico y demás, esta cuestión del buen Daniel, su propuesta, bastante bien. Y el final, alerta de spoiler para ti, sin No, spoiler, no me ya lo digas. ya vamos a dar el final. Fíjate que quiero A ti charlar con él porque me costó un poco la primera parte. La primera mitad del libro, la verdad, me costó un poco. Justo hay cositas que te digo que yo veía y no me encantaban y yo no sabía si era como por la trama o, no sé, gratuitas, por ejemplo. Y ahorita que estoy avanzando ya me está atrapando más y dije, ok, ya lo anterior digo, ok, pero sí, quiero charlar con él porque, ajá, hay cositas que de repente sí me hicieron ruido, pero sí, no, ahorita, por ejemplo, ya que me estoy acercando al final, sí te tiene así, ¿no? Como enganchadito. el final te va a resolver esa duda. Tal vez sin Perfecto. hablar con él antes, Bien. el final te va a Voy a resolver la esperar. duda.
Muy bien. El final te va a gustar y el final va a aclarar la duda de por qué ese simpático hombre amoroso y demás dio esa vuelta de tuerca. El final te lo va a explicar. El Ok. final creo que, y tú que tienes experiencia en ese tema, porque para muchos les salta el final de Crócuta, pero tú que eres experta en ese tema, el final vas a decir, sigue este tópico, sigue esta tradición, y por eso el personaje hizo lo que hizo. Entonces yo creo que te va a resolver la duda, aunque pues siempre es Súper, mejor súper. preguntárselo al buen Daniel. Yo hablo con él, ya he hablado muchas veces con él, entonces no Sí. veas el yo leo con él porque justamente tocamos ese tema, Ah, entonces ok, no, no, entonces no. no, aléjate, Sí, no, después de yo leer, sobre todo la primera parte, tú decías como, a ver, ok, sí o no. Ya ahorita que ya te digo, ya voy más encaminada al final, si estás digo, ¿qué va a pasar? Entonces, bien pero ahí. te digo, el final te va a aclarar un poco el valor simbólico de por qué hubo esa transición del A hombre ver, que era al perfecto. principio y después se transforma en Crócuta y al final hay como, haciendo una analogía, que eso nunca se me había ocurrido decírselo a él, y usted se me acaba de venir con esta duda que tú planteas, Pero no me para mí, vas a spoilear con tu analogía, ¿eh? eso, guardar una No, analogía, para mí, Crócuta o el personaje, esas metamorfosis que hacen, me hacen recordar a dos personajes de nuestra infancia, si es que tú también coincidiste con ver ese anime, que es pensando en Cell o pensando en Freezer de Dragon Ball. Esa ok. transición, hay un espíritu, pero esas evoluciones, o al mismo, no es Goku, porque obviamente Crocus jamás podía ser el héroe, pensando en el villano, en el perverso, pensando en un Freezer, pensando en un Cell, que hacen esa evolución y como que van consolidando sus motivos y sus por qué. Creo que yo podría hacer esa analogía que, bueno, ahí yo creo que tiene que haber algo de la influencia, y ahí sí no te voy a... no, eso ya lo ha dicho él abiertamente y creo que se ve desde el principio. Hay una influencia de Hannibal Lecter. Hay una influencia Mm, obvia de Hannibal Lecter. Entonces, si tú ya leíste las novelas de Hannibal, no te debe de sorprender. No ver las películas, porque una cosa es la película y en las adaptaciones quisieron dejar una imagen de Hannibal, pero en la saga de Thomas Harris de las novelas, que si me lo preguntas, me quedo con el Hannibal de las películas y de la serie, porque ahí sí le puedo discutir a Thomas Harris qué decidió, pero creo que eso ya lo aceptó Daniel, que la influencia de Thomas Harris en la creación del personaje, y al final toma sentido, dices, toma sentido porque escogió ese final para el personaje y el final de la historia, y dices, y te digo, te va a aclarar esa duda de por qué ese aspecto, ese discurso. Creo que sí, aunque bueno, Daniel va a estar en la mejor disposición y en el mejor interés de conversar contigo sobre su novela, pero creo que la novela te va a responder a sí misma. Es el porqué de esa evolución, te digo, guardando las proporciones con un Cell, con un Freezer de Dragon Ball, o esa metamorfosis del personaje, que digo, también ocurre en Hannibal, versión novela. La, la, la primera trilogía, ya el Hannibal Racing, pues ahí te podrías entender un poco el por qué Hannibal hizo lo que hizo después, pero un poco Crocus pasa eso, ¿no? La llena, por eso es lo que es, y cómo termina la historia, no sé si le va a dar. Él mencionó que sí tenía la tentación de darle continuidad a este personaje, entonces, si lo hace, podría consolidar un arquetipo bastante atractivo.